un barco B se ubica 5 kilómetros al norte y 6 kilómetros al este de un muelle M, que sería este, que se considera como origen, o sea, M está ubicado en 0,0. El barco tiene un radar que emite una señal que detecta cualquier embarcación que se encuentre a una distancia igual o menor que 2 kilómetros. Ahí nos están dando el radio de la circunferencia de la que nos están hablando. La representación gráfica que muestra la situación anterior es la siguiente. Vean que el ejercicio lo hacen más sencillo presentándonos esto, porque nos están dando la ubicación del barco. Este ejercicio se pudo haber hecho sin esta figura, porque 5 kilómetros al norte, recuerden que norte y sur es el eje Y, son estos 5 de acá. 6 kilómetros al este y oeste, recuerden que es el eje X. Entonces, digamos que nos están ayudando con esta figura. La representación gráfica, ok, la tenemos acá. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes representaciones algebraicas, y ahí es donde tenemos que caer en razón, que nos están pidiendo la ecuación de la circunferencia? Entonces tenemos 4 opciones. Sabemos que para representar la circunferencia algebraicamente, aplicamos la fórmula x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado, donde aquí nuestro barco o el punto B está ubicado en 6,5, siendo esos dos valores el h y el k. Por lo tanto, la ecuación va a ser x menos h, que sería x menos 6 al cuadrado, más y menos k, que sería y menos 5 al cuadrado, y el radio, que es el alcance, 2 al cuadrado. Hay que resolver el 2 al cuadrado, que es 4, pero este paso de aquí está de más porque fíjense que todas las opciones dicen igual a 4. Prácticamente lo que teníamos que distinguir es cómo quedaba esta parte. Por lo tanto, x menos 6, y menos 5 corresponde a la opción B. Una antena A que emite una señal para radio se ubica 8 kilómetros al este del mercado M. Entonces tenemos 2 puntos. Tenemos la antena A y que se ubica al este del mercado M, que se considera como origen. Nuevamente nos están marcando que para cualquiera de las 3 situaciones M corresponde al origen, o sea, la ubicación 0,0. Y el dato de la antena A, que únicamente está a 8 kilómetros al este, recuerden que el este corresponde al eje X, un dato que no es para nada desconocido porque fíjense que en todas las opciones se menciona o está muy claro eso, ¿verdad? La ubicación de la antena tampoco es ningún secreto. Bueno, imagínense que no tuviéramos la figura. Esa ubicación, 8 kilómetros al este, como el este corresponde al X y es a la derecha, es un valor de 8 positivo. Y vea que no nos dicen nada de Y, no nos dicen nada de norte o sur. Por lo tanto, su ubicación ahí sería 0. Y en este caso sería el punto A. Esto yo lo tengo que ir a identificar en las 3 figuras que están ahí, pero da la casualidad que este punto está ubicado por igual en los 3 casos, lo que significa que este no es el dato más relevante del ejercicio. El dato relevante viene aquí. Si el alcance máximo de la señal que emite la antena es de 10 kilómetros a su alrededor, quiere decir que nos están dando el radio de 10. Entonces, la representación gráfica del alcance máximo de la señal
corresponde a. Lo que tengo que ir a identificar es cuáles de las tres figuras donde yo tengo el punto A 8,0, que ya vimos que todos están ubicados en el 8,0, en el 8 de X. Pero ¿cuál de las tres figuras posee el radio de 10? Entonces, si ustedes lo ven con detalle, el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a un punto de la circunferencia. Y aquí tenemos la distancia del 8 al 13. ¿Cuánta diferencia hay entre el 8 y el 13? Pues a 13 le quitamos 8, son 5. La primera figura no es porque tiene un radio de 5. La segunda figura tenemos la distancia del centro que está en 8 a un punto que está en el 18 del mismo eje. ¿Cuánta diferencia hay entre el 8 y el 18? Pues bueno, aquí es donde tenemos el radio de 10. ¿Y qué radio teníamos en la tercera opción? Del 8 al 28 tenemos un radio de 20. Por lo tanto, estábamos buscando 10 kilómetros de alcance a su alrededor, que sería la opción B. Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia que corresponde al alcance máximo de la señal que emite una antena de telecomunicaciones ubicada en el pueblo W. Nos está hablando entonces de esta circunferencia. Una circunferencia donde vemos que la ubicación de W es el punto 40,15. ¿Ok? Siempre hay que identificar el centro de la circunferencia que nos estén dando, ¿verdad? Para el ejercicio, ya que estamos en un ejercicio, como ya van a ver ustedes, de traslación. De acuerdo con la información anterior, si para brindar un mejor servicio la empresa de telecomunicaciones trasladó, aquí está la confirmación del tipo de ejercicio en el que estamos, trasladó la antena al pueblo T, o sea, era W y ahora pasa a ser T, el cual se ubica 10 kilómetros al norte de W. Esa es nuestra traslación, ¿ok? Entonces la pregunta es que ¿cuál es la representación gráfica de la circunferencia que corresponde al alcance máximo de la señal que emite la antena en su nueva ubicación? O sea, después de trasladarse. Ok, recapitulando. Tenemos una antena ubicada en el pueblo W, que es esta ubicación. Se va a trasladar a un pueblo T que se ubica 10 al norte de W. Quiere decir que W se va a trasladar 10 al norte. Esto era lo que conocíamos como el vector de traslación. ¿Y cómo sería el vector 10 kilómetros al norte? Sería 10 hacia arriba. Recuerden que el norte es el eje Y. Por lo tanto, esos 10 positivos porque el norte es para arriba, se ubican en el segundo espacio y no me dicen nada de X ni de Y. De X, perdón, de este y oeste no me dicen nada. Por eso vamos a poner aquí el 0. Procedemos a realizar una operación y ojo que esta no es la única forma de hacer este ejercicio, pero es la que generalmente se ha explicado en los videos. Hacemos la operación 40 más 0, se mantiene el 40, o sea, la ubicación de X no cambia. La que va a cambiar es la ubicación de Y. Estaba en 15, o sea, estaba aquí, y 10 al norte simplemente es imaginarse que vamos 10 para arriba. Y ustedes lo pueden sacar por deducción, casi. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? 15 más 10 serían 25. Por lo tanto, significa que la ubicación nueva de esa antena que se trasladó al pueblo T, su centro está en el 40 en X, 25 en Y. ¿Cuál de las tres opciones tiene como centro
este punto 40,25. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos 40,5. Aquí tenemos 50,15. Y únicamente en la opción C estamos en un centro 40 en X, 25 en Y, que es lo que nosotros recién averiguamos. Esa ubicación, repito, se pudo haber sacado nada más viendo aquí la figura original, entendiendo que 10 kilómetros al norte es agarrar este centro y trasladarlo 10 hacia arriba, manteniendo el mismo 40. Y si este punto lo subimos 10, 15 más 10, pues nos va a quedar en el 25. Y eso era todo. Hay ejercicios que son más fáciles de lo que parecen. Pero bueno, aquí tienen ustedes una explicación pues más completa. Pero se pudo haber sacado casi que a simple vista. Considere la siguiente representación gráfica, la cual muestra las rectas M, N y P, que corresponden a 3 carreteras por las que transitan vehículos, así como las circunferencias C1 y C2, que corresponden a la delimitación del territorio de 2 reservas forestales. Bueno, vean la figura, está muy clara. Hay 2 circunferencias, C1 la grande, C2 la pequeña, corresponden a reservas forestales, y hay 3 rectas que son 3 carreteras. Estas las voy a marcar. Tenemos la recta M, la recta N y tenemos a la recta P. Ok, ya estamos ubicados. Vamos a ver qué nos van a preguntar. De acuerdo con la información anterior, si una persona desea viajar en su vehículo transitando solo por una carretera, o sea, solo por una recta, para realizar una visita turística en ambas reservas forestales, entonces deberá viajar por la carretera, y aquí está la clave, ambas reservas forestales, o sea, una carretera que pase por ambas circunferencias. Y solo hay una de las 3 que pasan por 2 circunferencias, que sería la carretera o la recta N. Y eso era todo. Es una figura que se puede utilizar para paralelismo y perpendicularidad, pero más que todo era para rectas tangentes, secantes o exteriores, porque por decir algo, necesitábamos que las rectas atravesaran a las 2 circunferencias, o sea, N es secante a las 2. En cambio, M solamente es secante con C1 y P solamente es secante con C2. Y podríamos decir que P es exterior con C1 y no me servía para lo que estábamos buscando. Entonces pueden ver ustedes que no es tan complicado, es manejar esos conceptos y vean que aún así, sin saber mucho de los conceptos, porque en ningún momento me mencionaron rectas exteriores, ni rectas secantes, ni tangentes. Simplemente me preguntaron algo que, observando con cuidado, se podía deducir. Un juego consiste en lanzar con una mano, desde cierta distancia, unas flechas denominadas dardos a un objetivo circular, o sea, la diana, fijado en una pared. A continuación se presenta la representación gráfica de la circunferencia C de centro O correspondiente a una diana que se utilizó durante el juego. Nos están describiendo que esto representa a donde tiraron los dardos. Durante ese juego, una persona lanzó 3 RST que impactaron en los puntos que corresponden a 6,1, 9,4 y 6,5 respectivamente. ¿Qué significa eso?
que van en orden, que el punto R es el 6,1, que el punto S es el 9,4 y que el punto T es el 6,5. ¿Estamos claros? Siempre que diga respectivamente, entonces respeten el orden. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de estos dardos impactó en el interior de esa diana? ¿De qué tema nos están hablando? Puntos interiores o exteriores a una circunferencia. Lo que tenemos que tratar de localizar es cuál de los tres corresponde a un punto interior. Y tenemos una gráfica lo suficientemente clara para ubicar estos valores, aunque no todos los valores, como el 1, como el 9, como el 5, no aparezcan ahí, pero los podemos calcular muy certeramente. Sí debemos de tener claro algo importante. Ok, el centro está ubicado en el 6,4. Y este 4 que viene aquí, lo que me ayuda es a saber que la distancia del 4 al 6 corresponde al radio. ¿Y eso para qué me va a servir? Me va a servir para entender que si aquí yo tengo el centro en el 6 y aquí tengo el 4, significa que aquí, ¿cuál valor tendría? ¿Ok? A pesar de que no lo tengo, lo voy a necesitar. Aquí yo tengo el 8, porque el radio es 2, ¿verdad? Es el mismo radio en una circunferencia. Lo que significa que este punto hacia la izquierda también es la misma distancia. Sería un 2. Y aquí hacia arriba sería un 6. Eso nos va a servir, ¿por qué? Porque vean el primer punto. Estará el punto R en el interior de esa circunferencia. 6,1. 6 en X. Aquí tenemos el 6 en X. Pero ¿dónde sería el 1 en Y? Vaya, yo tengo la certeza que el 1 en Y es más o menos por acá. Y que el 6,1 es un punto que está en el exterior. ¿Qué pasa con el punto S? 9,4. Gracias a este 8, yo sé que el 9 está simplemente un poco a la derecha y que el 9,4 es un punto que también está en el exterior. Y obviamente el punto que está en el interior tiene que ser el punto T, 6,5. Aquí tenemos el 6 y este sí lo voy a marcar. Aquí tenemos el 6 que se va a relacionar no con el 4, sino con el 5, es más o menos por aquí. ¿Por qué tengo yo esa certeza que el 5 es más o menos ahí? Por el radio. Originalmente por esta distancia de 4 a 6, yo sé que aquí también tengo de 4 a 6 hacia arriba. Y ese 5 sí me hace un punto interior con el 6 de X. Entonces vean lo importante que es deducir. Si nos quedamos con los tres valores originales que salen ahí, puede ser que por cálculo lleguemos, pero no tenemos la certeza que tenemos en este momento. Entonces el punto que está en el interior va a ser el punto T. Un juego consta en formar figuras con alguna de sus piezas, las cuales se colocan una a la par de la otra. Las piezas que trae el juego tienen forma de distintos polígonos regulares y la medida de los lados es la misma en todas las piezas. Con alguna de esas piezas se podrán formar las siguientes tres figuras. Entonces tenemos la figura 1, donde hay un cuadrado y 4 triángulos equiláteros. Tenemos la figura 2, donde hay un triángulo y 3 cuadrados. Y una figura 3, donde hay 3 cuadrados
y un triángulo. Todas tienen su lado de igual medida, tanto la 1, la 2 como la 3. No nos dicen cuánto es porque vean la pregunta. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las figuras formadas tiene el menor perímetro? Ojo, menor perímetro. ¿Qué es el perímetro de una figura? La suma de los lados. Es cierto que a nivel del tema que nosotros, lo que se estudia generalmente, polígonos regulares, manejamos la fórmula que el perímetro es n por L. Pero eso es cuando es un único polígono regular. Aquí no nos sirve. ¿Ok? Técnicamente, digamos que sí, pero mejor olvidemos esa fórmula porque nos podría confundir. Lo importante es que no tenemos la medida de cada lado, pero sabemos que para cualquiera de las figuras la medida es la misma. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, ponerle a este lado de acá? Le podemos poner una letra, no sé, la X. Podemos ponerle un valor, pero lo que pongamos aquí lo tenemos que poner en el resto de las figuras exactamente igual, por este dato que nos dice por acá, donde la medida de los lados es la misma en todas las piezas. ¿Ok? Vamos a hacerlo con un número, muy fácil, con el 1. No nos compliquemos mucho. Puede ser cualquier valor, pero vamos a utilizar el 1. Y ahora, otro dato importante. El perímetro de esta figura no significa que tengamos que sacarle el perímetro a este triángulo, a este, o sea, a cada figura por aparte, no. La figura es esta. Está formado por triángulos y cuadrados, pero el perímetro, por ejemplo, de esa primer figura, corresponde a sumar este más este, más este, más este. O sea, los bordes. Esos de ahí nada más. Los de la segunda figura corresponde solamente a la orilla. ¿Ok? Y lo mismo la tercera figura. Por lo tanto, teniendo claro esto, ahora sí, sumemos. ¿Cuánto sería el perímetro de la figura número 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los lados de adentro no cuentan, ¿ok? El perímetro, si cada lado vale 1, el perímetro es de 8. ¿Qué tenemos en la figura 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perímetro 9. Y nos preguntaron por el menor. Quiere decir que la figura 2 ya no es. Y ahora vamos a la figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nuevamente un perímetro de 9, pero repito, la pregunta era ¿quién tiene el perímetro menor? Y esa corresponde a la opción A, a la figura 1. Entonces, terminó siendo muy sencillo. Lo pudimos haber hecho con cualquier valor o con cualquier letra si manejamos una simple interpretación algebraica. Pero es eso. Tal vez la confusión aquí podía ser que ustedes tomaran en cuenta, no sé, los lados que comparten, los lados de adentro, y esos pues no eran necesarios. Miguel necesita construir una mesa de madera cuya superficie tenga forma de hexágono regular. Si él requiere que la medida del radio del hexágono que representa esa superficie sea de 1 metro, entonces, ¿cuál debe ser la medida del perímetro de la superficie de la mesa que Miguel requiere construir? Es un ejercicio súper básico de perímetro de hexágono. Igual desglosemos todos los datos. Tenemos una figura hexágono donde n vale 6, posiblemente así lo hayan visto en clase. Número de lados del polígono, n. ¿Ok? N vale 6.
Nos están diciendo que el radio del hexágono mide 1. Y tenemos que recordar que el radio en el hexágono tiene la misma medida que los lados. Entonces aquí se tenía que utilizar esta igualdad. Si hubiera sido otra figura y me dan el radio, entonces tenía que haber aplicado alguna otra fórmula para calcular el lado. Pero por ser el hexágono, solo en el hexágono sucede esto. Y luego, pues la pregunta principal, perímetro del hexágono, donde el perímetro de cualquier polígono regular es n por L. Por lo tanto, ya tenemos todo. N vale 6 porque es un hexágono y el lado vale 1 porque era la misma medida que el radio. Perímetro es n por L, 6 por 1 son 6. Y eso era todo lo que había que hacer. ¿Hay ejercicios más complicados y en clase se practicaron más complejos? Pues sí, pero en este caso, esto era lo que requería el problema que tenían que hacer ustedes, aplicar un perímetro súper básico. Julia es arquitecta y ha diseñado un balcón para un cliente. A continuación, se muestra la representación gráfica del piso del balcón elaborado por Julia, en la que las unidades están en metros. Y la figura que tenemos, bueno, aquí hay un plano, ¿verdad? X, Y. Y esta es la figura con la que nosotros tenemos que trabajar. De acuerdo con la información anterior, si el cliente le quiere colocar cerámica a la totalidad del piso del balcón, o sea, todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos metros cuadrados de cerámica como mínimo debe comprar? Cuando nos preguntan por metros cuadrados, pues nos están preguntando por el área. Y esto es un polígono irregular. Por lo que, para calcular el área en polígonos irregulares, no hay una fórmula específica. Debemos de ver si esto es una figura conocida o tenemos que subdividirla en partes para poder trabajar con figuras más simples. Y este ejercicio se puede resolver de muchas maneras diferentes. Ustedes van a ver una de esas formas en que se puede resolver. Por lo tanto, no quiere decir, ¿verdad?, que lo que vayan a ver aquí es la única manera. Ojalá haya yo elegido una que sea fácil de entender para ustedes. Pero bueno, les comento primero. Esta figura se puede subdividir, como les digo, de muchas maneras. Puede ser que vean ustedes este cuadrilátero con este trapecio. Pero en ocasiones uno como que quiere evitar el trapecio, ¿verdad? Podemos verlo como este rectángulo y este trapecio. Esa es otra forma. O también cuadrado, cuadrado, más triángulo. ¿Ven? Entonces, hay mucha variedad. La que les voy a dar a ustedes ahorita es rectángulo trapecio. Primero, vamos a hacer este rectángulo en azul. ¿Qué dimensiones tiene ese rectángulo? Bueno, tenemos entonces una base de 6, lo pueden ver. De aquí hasta aquí, de 0 a 6, pues ahí tenemos una medida de 6, ¿verdad? Y lo voy a resaltar aquí en este color un poco más oscuro. Eso mide 6. El largo mide 6 y el ancho mide 2, porque la distancia que hay del 0 al 2. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, voy a ponerle este como figura número 1. El área de la figura 1, como es un rectángulo, es largo por ancho o base por altura. Lo que sería largo 6
por altura 2, 6 por 2, son 12. Y ahora vamos con la segunda figura. Nuestra segunda figura, que sería esta, corresponde a un trapecio. Un trapecio donde tenemos base mayor, es este mismo 6. Base menor, ¿cuánto mide esto? Pues mide, esta medida es exactamente esta. ¿Ve? Mide 4. Entonces, base mayor 6, base menor 4, y la altura del trapecio, ¿cuánto hay del 2 al 4? Hay 2. Entonces, si ustedes identifican esas medidas, repito, 6, 4 y 2, pues ya, casi que todo está listo. Fórmula del trapecio. Bueno, aquí es donde algo que ustedes tienen que recordar. Base mayor más base menor por altura dividido con 2. Habíamos dicho que en esta figura segunda, la base mayor es de 6, la base menor es de 4, se multiplica por la altura que es 2 y se divide por 2. Ya esto, si ustedes quieren, lo digitan en la calculadora científica. Primero poniendo la fracción, ¿verdad? Abriendo fracción para que coloquen esto aquí arriba y luego dividido entre 2. Si no andan una calculadora científica ahorita, entonces lo hacen a lo básico. 6 más 4 son 10, que se tiene que multiplicar por 2 y dividir entre 2, que 10 por 2 es 20, y 20 dividido entre 2 es 10. Mismo 10 que se pudo haber visto desde acá, cancelando este 2 con este 2 y quedándome ahí el 10. Lo importante es que el área de la primera figura, que fue un rectángulo, es de 12. Y el área de la segunda figura es de 10. Entonces, ¿cuál es el área total? 12 más 10, área total 22. Y listo, ya tenemos los metros cuadrados como mínimo que tiene que comprar para ese piso del balcón. Y repito, esta no es la única manera de llegar a ese 22. Se pudo haber hecho con un cuadrado de 4x4, con un cuadrado pequeñito de 2x2 y con un triángulo de base 2 y altura 2. 3 formulitas y la suma iba a ser el mismo valor de 22. Así que aquí les dejo una alternativa. Dakota del Norte es uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos de América. A continuación se muestra una representación gráfica del territorio de Dakota del Norte en la que las unidades están en kilómetros. Ok, vean que es una figura muy irregular, posiblemente una figura que ustedes no conozcan y tampoco podríamos ponerle nombre específicamente. Parece un cuadrilátero, pero en sí no lo es. Sí tenemos aquí la información importante. El área de cada cuadrado de la cuadrícula es de 10.000 kilómetros cuadrados. O sea que cada uno de estos cuadritos, como este que estoy resaltando, tiene un área de 10.000 kilómetros cuadrados. Ok, pero esto no me permite, y de hecho esta parte, si le ponen cuidado, tampoco es una línea recta, ni esta tampoco de acá. La única línea recta de hecho es esta. No nos permitirían calcular el área exacta. No tenemos fórmula para eso. Pero vean qué sencillo que es. De acuerdo con la información anterior, la superficie de Dakota del Norte en kilómetros cuadrados es mayor que, y nos están dando unos rangos. Nos están diciendo que es mayor que 1600 y menor que 1800. O sea, entre 1600 y 1800. Entre 150.000 y 240.000. O entre 280.000 y 310.000.
Ve, ya eso nos facilita mucho todo, porque si captamos que cada cuadrito de estos es 10.000, pues veamos cuántos cuadritos completos hay. Y van a ver que con eso es suficiente. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este casi, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos podemos garantizar que tenemos 15 de ¿cuántos? 15 de 10.000. Entonces multipliquemos 15 por 10.000 y eso nos va a dar un total de 150.000 kilómetros cuadrados. ¿Y qué pasa con estos pedacitos que están por acá? Ya no los necesitamos tanto, sabemos que nos va a quedar un poco más de 150.000 y los rangos que me dan con solamente tener estos 150.000, ya sabemos que no puede ser la primera, porque la primera está entre 1600 y 1800, ni cerca de este dato. Y la tercera opción está entre 280.000, que es un valor muy lejano a este, porque ustedes creen que si todo esto, donde están las X, es 150.000, ¿cuánto creen que va a aumentar el área con estos pedacitos que están aquí alrededor? Yo creo que no llegan ni a 200.000. Entonces, la aproximación que tenemos es tan clara para nosotros saber de que este valor es superior a 150 y va a quedar menor que 240.000. Y si aparece algo por el estilo, lo hacen aproximado y listo. No van a tener ningún inconveniente para llegar a la respuesta correcta. Para reparar la fuga de agua a un tubo metálico que tiene forma de cilindro circular recto, se le realizó un corte plano oblicuo con respecto a sus bases, tal y como se muestra en la siguiente figura. Vean, con solo que hayan leído eso, yo espero que ustedes ya sepan lo que hay que ir a marcar, ¿verdad? Porque esa es la partecita teórica que tienen que manejar. Tenemos claramente un cilindro con un corte oblicuo, o sea, un corte inclinado. De acuerdo con la información anterior, la forma que tiene la sección plana de la parte 1 obtenida producto del corte realizado corresponde a, y esto es teórico completamente, eso es una elipse. Nosotros tenemos varios cortes en un cilindro, ¿verdad? Si el corte es en un cilindro paralelo a las bases, forma una circunferencia. Si es oblicuo, forma una elipse. Y si el corte hubiera sido perpendicular a la base o vertical, formarían rectángulos. Entonces aquí espero que no hayan existido dudas si es recordar cómo era o cómo se forma una elipse en un cilindro circular recto. Nuevamente tenemos un ejercicio muy teórico de recordar los conceptos. Para fabricar una parrilla con su respectiva tapa a un estañón cilíndrico circular recto de metal se le realiza un corte perpendicular a las bases tal y como se muestra en la siguiente figura. Entonces ya con solamente haber leído corte perpendicular a las bases de un cilindro circular recto y porque ustedes lo están viendo aquí, claro, se ve en perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál es la figura plana que se obtiene? Lo que se obtiene es un rectángulo. Recuerden que los tres cortes del cilindro o forman una elipse si el corte es oblicuo o inclinado, o una circunferencia si el corte hubiera sido de esta manera, ¿verdad? Paralelo a las bases. Pero cuando es perpendicular a las bases, lo que se forma es un rectángulo. Considere la siguiente información. La siguiente representación gráfica
corresponde a la cantidad de agua potable en metros cúbicos que se consumió en una institución en función del tiempo X en horas de un día con X igual o con X mayor que 6, pero menor o igual que 16. Ok, este rango que me están dando acá es el dominio de la gráfica que va desde 6 abierto hasta 16 cerrado. Ve que aquí lo dice, mayor que 6, pero menor o igual que 16. Bueno, eso se está representando acá, del tema de los intervalos. La cantidad de agua que se consumió en esa institución disminuyó entre las... Indirectamente me están preguntando por un sector de la gráfica que es decreciente. O sea, de 6 a 8, de 8 a 10 o de 10 a 12, ¿en cuál de esos tres intervalos disminuyó? Entonces es nada más de ir revisando. ¿Qué sucedió entre 6 y 8? Entre 6 y 8 aumentó. No es eso. Entre 8 y 10, ¿qué pasó? Entre 8 y 10, ahí está, disminuyó. Y entre 10 y 12, nuevamente aumentó. Por lo tanto, el intervalo decreciente, ¿verdad? La parte de la gráfica que es decreciente que nos estaban preguntando de una manera muy indirecta, pero más bien de una forma más cotidiana, más sencilla, corresponde a la segunda opción. Considere la siguiente información. Otra vez estamos con la situación de la gráfica que corresponde a la cantidad de agua potable en metros cúbicos que se consumió en una institución en función del tiempo X en horas de un día con dominio, de desde 6 hasta 16. Y la pregunta ahora es, ¿a qué hora de ese día se consumió la mayor cantidad de agua? O sea, ¿a qué hora entre las 6 y las 16 se consumió la mayor cantidad de agua? Simplemente hay que buscar el punto más alto. El consumo de agua es este, y la mayor cantidad, que es este punto, cuyo consumo de agua fue de 6, ¿a qué hora fue? Pues a las 12 horas. Y eso era todo. Considere la siguiente información. La rapidez R en kilómetros por hora a la que viajó un automóvil luego de X minutos de haber iniciado un recorrido está dada por esta función que tenemos acá, con valores de X que están entre 1 y 4, desde 1 hasta 4. Este dato, pues, es relativamente importante. Ahora, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la rapidez del automóvil en kilómetros por hora luego de 2 minutos de haber iniciado el recorrido? ¿Qué representa este 2? 2 minutos. X minutos. Significa que para este ejercicio, X vale 2. Y como les decía, aquí nos habían definido que esta situación funciona para valores desde el 1 hasta el 4. Ya no podemos utilizar ni menos que 1 ni más que 4, ¿ok? X vale 2 y nos preguntan por la rapidez. Nos están preguntando por R y nos están dando el valor de X. Este es el típico ejercicio que ustedes alguna vez practicaron en clase del cálculo de imagen, que lo hacíamos por simple sustitución. Guiándonos con esto, dice R de X, o sea, R de 2, la imagen de 2, corresponde a X al cubo, o sea, 2 elevado al cubo, y le sumamos 50.
Y lo único que tenemos que hacer es resolver esto en la calculadora. Bueno, y no es tan difícil hacerlo tampoco sin calculadora, porque 2 al cubo, 2 por 2 por 2 es 8, y 8 más 50 es 58. Aunque bueno, si a alguien se le olvida cómo hacer una potencia, o tiene dudas, entonces se digita. 2 elevado, ojo la tecla, ¿verdad? Para elevar a cualquier exponente, 2 al cubo más 50 nos da un total de 58, tal como se los había mencionado hace poquito. Y listo. La rapidez a los 2 minutos es de 58 kilómetros por hora. Un simple ejercicio de cálculo de imagen o sustitución de la X. La función K, que relaciona la temperatura en grados Kelvin con la temperatura en grados Celsius, X, está dado por esta función o ese criterio que ustedes están viendo ahí, que funciona para valores de X mayores o iguales que 273,15 negativo. Que no les confunda que este valor es casi este mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio de la función inversa de K? Y bueno, nos la pusieron fácil. En otros momentos tal vez ustedes calcularon inversa de expresiones como esta o algunas con fracciones, etc. Y utilizaban las reglas de despeje. Pues bueno, aquí estamos ante el caso más sencillo de todos y posiblemente en la prueba sean así. Porque lo único que tenemos es que el valor de X se le está sumando 273,15. ¿Cuál es la operación contraria a la suma? Pues se la resta. Entonces, con lo que ustedes posiblemente, ¿verdad?, practicaron en clase, saben que la inversa de K, si la original es X más 273,15, pues la inversa sería X menos 273,15. Y ya, listo. Realmente esta es la respuesta correcta. Pero seguro, como solamente tienen que hacer un paso de representar, si la original estaba en suma, la inversa es con resta, pues le dieron un poquitito de vuelta a las opciones, porque si ustedes se fijan, no hay ninguna opción que diga X menos 273,15. Ni esta, ni esta, ni esta. Ojo. O sea, me refiero a que no están estrictamente en este orden. La X está positiva y el 273,15 negativo a su izquierda. Entonces, ¿cuál opción tiene el X positivo y el 273,15 con un menos a la izquierda? Pues esa opción es la C. Aquí está el 273,15 con el negativo a la izquierda y la X positiva. Así que a pesar de que el paso que se hizo es muy básico, representar algo con suma, la inversa es en resta, pues les pueden dar un poquitito de vuelta a las opciones para no ponerlo tan recontra fácil. Entonces mucho cuidado con eso. Considere la siguiente información. La función h relaciona linealmente la altura h de x en centímetros que tiene el agua dentro de un recipiente a los x segundos de haber iniciado su llenado, con valores de x de 0 a 10. A continuación se muestran la representación gráfica de la función h a la menos 1. Ojo que estamos en el tema de inversa. Entonces tenemos una información original de la función h y luego la representación gráfica de la inversa. Y de acuerdo con la información anterior, bueno, ¿qué es lo correcto? Ok, aquí lo que hay que ordenarse es en lo siguiente, que en la función h tenemos nosotros que
representa h, la altura, y x representa el tiempo en segundos. Por lo tanto, h va a ser nuestro eje y. Pero eso para la función original. ¿Ok? Y nosotros tenemos aquí información de h a la menos 1. ¿Dónde está la altura y dónde están los segundos? Bueno, sabemos que los segundos son de 0 a 10. X en la original, Y en la inversa. Entonces lo que significa es que esta parte de aquí representa el tiempo en segundos, mientras que los valores que están acá corresponderán a la altura, en centímetros en este caso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿qué es correcto? Que a los 3 segundos la altura del agua es de 2. Recuerden que los segundos están aquí porque es la inverso. A los 3 segundos, que es después del 2, bueno, no tenemos certeza cómo será la altura del agua. Opción B. A los 6 segundos, la altura del agua será 9. Y aquí es donde tenemos nuestra respuesta correcta. Porque pueden ver ustedes que a los 15 segundos, ni tan siquiera tenemos 15 segundos por acá. Esta parte de aquí es para confundir con este 15 relacionándose con este 10. Pero este 15 es altura porque estamos en la inversa. ¿Ok? Entonces, a los 15 segundos que no tenemos acá, no puede relacionarse con ese 10, ¿verdad? Entonces, repito, opción B, que es donde tenemos con certeza que a los 6 segundos, que son estos, la altura del agua fue estos 9 que están acá. ¿Por qué al revés? Porque la gráfica es de la inversa y los datos originales pues los teníamos aquí con su función h. Una empresa quiere construir adornos con forma esférica cuya área A de su superficie en centímetros cuadrados está dado por este criterio. Ven que es una función donde R representa la medida del radio en centímetros de cada uno de los adornos. Si se necesita conocer la medida del radio de cada uno de los adornos para acomodarlos en caja, entonces la medida del radio en función del área corresponde a. Este es un típico ejercicio de función inversa. Y aunque en ningún lado diga inversa, vean cómo viene la función o la fórmula A de R y cómo vienen las opciones R de A. Entonces tenemos que aplicar los conocimientos del famoso tema, el despejar el criterio de la función para obtener la inversa. Donde nosotros planteábamos el criterio, en este caso 4pi r al cuadrado igual, y es cierto, en clase posiblemente ustedes lo vieron planteado de esta manera. Cambiábamos esto por la y. Pero vean cómo viene aquí. Viene en términos de A. Entonces vamos a respetar la letra A. ¿Qué es lo que tenemos que despejar nosotros? El radio. Y cuidado, se me confunden, porque ¿y qué es esto? Recuerden que es el valor de pi, que equivale a 3,14 aproximadamente. Entonces, el 4pi se van juntos, porque en el despeje de R tenemos que quitar tanto al 2, que está como, ¿verdad?, elevando al radio, y al 4pi que lo está multiplicando.
Y el orden era que en estos casos, primero lo que está multiplicando. R al cuadrado es igual a, entonces, estos dos valores, 4pi, que están multiplicando, ¿qué es lo contrario de la multiplicación? Pues van a quedar dividiendo. Y para terminar, el 2 que está elevando, ¿qué es lo contrario? Está elevando el cuadrado, pues en el otro lado nos va a quedar todo esto que ya tenemos aquí, nos va a quedar como raíz cuadrada. Pero mucho ojo, la raíz acapara a toda la expresión. Si ustedes por error vienen y hacen esto nada más, van a marcar la incorrecta. Y solamente tenemos una opción con raíz de a sobre 4pi, que sería la opción B. Un científico realiza un experimento el cual consiste en lanzar un balón hacia arriba y monitorear su altura. Se muestra la representación gráfica que elaboró el científico de la función h, que corresponde a la altura h de t en metros, que tiene el balón a los t segundos de haber sido lanzado. Bueno, inicialmente cuando ustedes ven esta gráfica deberían de captar que estamos ante una función cuadrática. Esto es una cóncava hacia abajo. Y también ubicarnos en los ejes. El eje X corresponde a los segundos a t y el eje Y a la altura. Okay, vamos a ver qué más nos van o qué es lo que nos van a pedir. De acuerdo con la información anterior, si el científico debe determinar el criterio de la función inversa de h, ya nos metieron en el tema de la inversa. Entonces, los valores del tiempo de la representación gráfica de h podría ser, ok, se va a determinar el criterio de una inversa. Entonces, ¿cómo tienen que ser los valores del tiempo, estos valores de acá, para que pueda existir esa inversa? Las funciones, para que puedan ser inversas, cumplen algunas condiciones. Y lo que tienen ustedes que captar gráficamente es muy sencillo. Tienen que captar la inyectividad. ¿Y cómo lo determinamos gráficamente? Muy fácil. Uno de estos tres intervalos que están aquí tiene que ser un intervalo que solo sea creciente o que solo sea decreciente. Entonces vamos a analizar qué sucedió vea que el valor de t, que es aquí, se ubica, es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. En palabras muy sencillas, entre 1 y 5. ¿Qué pasa en esta función entre el 1, que más o menos está por aquí, y el 5, que más o menos está por acá? Fíjense en la gráfica. Entre 1 y 5, que sería esto que estoy ahorita resaltando, la función únicamente es creciente. Y listo, ya llegamos a la respuesta final. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitamos determinar un intervalo donde pueda haber inversa, solamente tenemos que ir a buscar un intervalo que solo sea creciente o solo sea decreciente. En un ejercicio tan básico como este, ¿verdad? Ahora veamos por qué no fue la opción B. Porque dice que de 3 a 7. Y el 3 que más o menos está por aquí y el 7 que más o menos está por acá, ¿qué pasa con la gráfica? Crece y decrece. Ven, por eso la segunda opción no podía ser. Y la tercera opción que dice de 5 a 9, el 5 más o menos está por acá y el 9 por aquí. ¿Qué sucede en este intervalo con la gráfica original? Pues viene creciendo un poco y luego decrece. Entonces, únicamente el primer intervalo, que era de 1 a 5, sucede una única cosa. La función es creciente. Y eso es lo que tienen que ubicar ustedes. Entonces, si algún momento ustedes practicaron ejercicios, intervalos donde una función puede tener inversa y ustedes identificaban partes de gráfica creciente o decreciente, pues puede venir en una pregunta como esta que están viendo en este momento.
Considere la siguiente información. En un experimento científico se determina que la cantidad aproximada n en miles de bacterias está dada por la función, y aquí la tenemos, n de x es igual raíz cuadrada de x más 3, donde x representa el tiempo en horas transcurrido desde que inició ese experimento con valores de x que son mayores que 0, pero menores o iguales que 10. En palabras muy sencillas, entre 0 y 10. De acuerdo con la información anterior, durante todo el experimento, conforme avanza el tiempo, la cantidad de bacterias, y tenemos que ver si la cantidad de bacterias, que es n, ¿verdad? Conforme el tiempo avanza, entonces, ¿qué pasa con la cantidad de bacterias? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? Quiere decir que no cambia. Si ustedes tienen dominio un poquitito de cómo son las gráficas de las funciones cuadráticas, posiblemente ya saben la respuesta. Pero para los que no, muy fácil. Solamente tienen que ir calculando imágenes. Utilizar estos valores de x, los que se permitan utilizar, por ejemplo el 0 no se puede utilizar, porque el x tiene que ser mayor que 0. Pero después del 0 pueden utilizar cualquier valor hasta el 10. Claramente uno no se complica y vamos a empezar con el 1. ¿Qué pasa con n de 1? Raíz cuadrada y en lugar de la x, o sea, cambiamos la x por el 1. Entonces nos va a quedar 1 más 3, raíz cuadrada de 4, cuyo resultado es 2. O simplemente pues digitan esto en la calculadora, pero vean que es un valor muy simple. Entonces ya sacamos la primera imagen y ahora vamos a sacar con el 2, con el valor de x2, que sería 2 más 3, porque recuerden que la función es x más 3, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos cambiando. 2 más 3, eso es igual a raíz cuadrada de 5, y la equivalencia de raíz cuadrada de 5 podemos verla por acá con la tecla SD, es aproximadamente 2,2, o sea, un poquitito más que 2. Ya con eso tenemos respuesta, pero si quieren reconfirmar que cada vez que el valor de x está aumentando, o sea, el tiempo en horas va avanzando, 3, ahora se le suma 3, y eso da raíz cuadrada de 6, y raíz cuadrada de 6 pues va a ser un poco más que raíz cuadrada de 5. Eso nos está dando aproximadamente 2,44, pero ahorita con un decimal es suficiente, 2,4. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Que conforme avanza el tiempo, o sea, 1, 2 y 3, hasta llegar al 10, ¿qué pasa con la cantidad de bacterias? 2, 2,2, 2,4. Conforme avanza el tiempo, la cantidad de bacterias va aumentando. Y eso era todo. Entonces, pueden venir situaciones con funciones, funciones cuadráticas, funciones raíz cuadrada, elevadas al cubo, como la que vimos hace un rato, y hacer un análisis muy sencillito como este. Recuerden que siempre nos van a indicar qué representa la variable n y qué representa la variable x. Entonces hay que leer con mucho cuidado para ver cuál es la pregunta o cuál es la variable con la que tenemos que analizar nosotros lo que nos preguntan. Considere la siguiente información. Bajo ciertas condiciones, la rapidez m del viento en metros por segundo en un determinado lugar está dada por m de x es igual logaritmo base 2 de x, donde x representa la altura en metros sobre el suelo, con x mayor que 0 y menor o igual que 40. Quiere decir que esto funciona para valores de x más que el 0 y pueden ser hasta 40. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la rapidez? O sea, nos están preguntando por m.
¿Cuál es la rapidez en metros por segundo del viento a 8 metros sobre el suelo? Entonces, ¿qué nos dieron? Nos dieron este 8. ¿Y este 8 qué es? Altura, 8 metros. X representa la altura y nos están dando que X vale 8. Y si nos preguntan la rapidez, nos están preguntando por esto. Entonces quiere decir que para averiguar M, yo voy a cambiar la X por el 8. M de 8 es igual al logaritmo base 2 de X, o sea, de 8. Lo que significa que este ejercicio se resuelve cambiando el 8 por la X y digitando este logaritmo. Para digitar un logaritmo en esta calculadora, nosotros debemos de utilizar esta tecla, véanla por acá, la tecla esta que tenemos aquí. Entonces ponemos la base 2, nos movemos aquí con las flechitas para llegar a este punto y así poner el 8. Eso para cualquier logaritmo que ustedes vayan a resolver, a no ser que sea un logaritmo natural, y aquí tenemos una tecla particular. Pero esto nada más le damos igual y el resultado fue un 3. Lo que significa que la rapidez a los 8 metros sobre el suelo es de 3 metros por segundo. Y marcamos la opción A. Simplemente fue lo que llamamos un cálculo de imagen, haber hecho una sustitución. Los costos totales que tiene una empresa que se dedica a la fabricación de sandalias son 4.000 por cada par de estas y 10.000 por costos fijos. Esto es clave. Costos fijos, sin importar la cantidad de sandalias que se fabriquen. De acuerdo con la información anterior, el criterio que relaciona linealmente, y aquí es donde ya caemos en razón que estamos en función lineal. Los costos totales C de X en colones que tiene la empresa en función de la cantidad X de pares de sandalias fabricadas corresponde a. Entonces lo que hay que hacer es que con la información que me acaban de dar, cuál de los criterios son los que, o cuál es el criterio que corresponde. Y como les decía, la clave está en costos fijos. Van a ver costos fijos, costos variables. Cada par de sandalias vale 4.000, lo que significa que si se adquieren, si en esa fabricación de sandalias yo tengo que hacer un pago de acuerdo con las sandalias, ¿verdad?, que se vayan a adquirir, se van a pagar 4.000 por cada par de sandalias. Y las sandalias están representadas con X. Lo que significa que cuando nos hablen de función lineal y vean por ahí un costo fijo, pues el otro valor, que es el que varía, va a ser el que se va a multiplicar, en este caso, por la X, y veámoslo por lógica. El costo para fabricar esas sandalias es de 4.000 por cada par de sandalias que se hagan, más, y siempre, sin importar la cantidad de sandalias, hay que pagar 10.000. Y de una vez ya tenemos aquí lo que hay que marcar. Entonces la clave está primero en captar lo de costos fijos, un valor que nunca va a cambiar, ¿verdad? Y captar que estamos en el tema de la función lineal, que casi siempre nos van a dar como esa pista de que hay una relación lineal en la situación planteada. Considere la siguiente información. La temperatura T en grados Celsius que experimentó un tipo de planta en un laboratorio está dado por la función que estamos marcando por acá, x-3 elevado al cuadrado, donde x representó el tiempo en horas que transcurrió a partir de la exposición de la planta de una fuente de energía calórica con valores de x entre 0 y 10. Ese es el dominio de la función.
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la temperatura que esa planta experimentó a las 3 horas? Entonces, bueno, ¿qué representa esas 3 horas? Representa el tiempo X. Así que si vamos a plantear valores, X igual 3 es uno de ellos. Y la función con la que se va a trabajar es t de x es igual a x menos 3 al cuadrado. La pregunta es ¿cuál fue la temperatura? O sea, nos están preguntando por el valor de t de acuerdo a este valor de x. Es el típico ejercicio nuevamente de cálculo de imagen, donde hay que cambiar la x por el valor dado, que en este caso es 3. Y vean qué sencillo lo que quedó. Si son dependientes de calculadora, esto es lo que hay que digitar. 3 menos 3 elevado al cuadrado, pero ahí no hay mucho que hacer. 3 menos 3 es 0 y 0 elevado al cuadrado nos va a dar 0. Por lo tanto, la temperatura a las 3 horas es de 0 grados Celsius. Opción A. Una persona desea invertir $1,000 en acciones de una empresa. La empresa le indica a la persona que el monto en dólares, o sea, el monto M, que obtendrá al vender las acciones X cantidad de años después de adquiridas, está dado por esta función. De acuerdo con la información anterior, si la persona invirtió los $1,000 en acciones de esa empresa y las venderá al año de haberlas adquirido, entonces el monto que recibirá es. Vean qué importante es entender la situación. Nos están hablando que una persona desea invertir $1,000 en acciones. La fórmula para calcular esa posible ganancia o pérdida, ¿verdad? No se sabe. Es esta es la función. Por lo tanto, la función sirve para valores de x ¿qué representa los valores de x? La cantidad de años después de haber adquirido esas acciones. La pregunta es, o lo que tenemos que hacer es que sucedió la venta al año de haberlas adquirido. Al año quiere decir que el valor de x representa 1, un año, ¿ok? Si hubiera dicho pues otra cosa, las venderá 2 años después de haberlas adquirido, 3 o 4, entonces aquí vamos cambiando el valor. Pero X vale 1, un año después. Esa es la incógnita. ¿Qué pasó al año de haberlas adquirido con el monto que va a recibir? Ese monto es lo que representa M. Entonces, al año de haberlas adquirido, ¿qué pasa con el monto? ¿Será igual a los $1,000? ¿Será mayor que los $1,000? ¿O será menor que los $1,000? Y aquí es donde tenemos que nuevamente aplicar el típico cálculo de imagen, solamente que aquí es con una función exponencial, donde el valor de x, que son los años después de adquiridas, es 1. Por lo tanto, 1,000 por 1,01 elevado a la x, que es un 1. Lo que se tiene que digitar nuevamente en la calculadora a manera de cálculo de imagen es esto. Por lo tanto, 1,000 por, abrimos paréntesis, 1,01, cerramos paréntesis, y elevado, y aquí es donde va a cambiar, después de 1 año, 2 años, 3 años, bueno, el ejercicio es 1 año, nada más, ese es el valor de x, le damos igual, ¿y cuánto se obtuvo? 1,010. Entonces, el monto, luego de 1 año, es 1,010. ¿Qué es lo que tenemos que comparar? Tenemos que comparar los 1,010 después del año respecto a los 1,000 originales. ¿Qué pasó con el monto? ¿Es igual
¿Es mayor al invertido o es menor al invertido? Pues claramente 1010 es mayor que 1000. Entonces, mayor al monto invertido. Todo a final de cuentas para aplicar un cálculo de imagen, pero el valor de X estaba un poquito escondidito por acá, ¿verdad? A veces es más claro, ahí le ponen el valor, que X vale 5, vale 4, pero aquí se redactó de esta manera. Ese era el cuidado mayor de este ejercicio. Una empresa estima que el valor monetario V en dólares que tiene una máquina luego de X años, bueno, ya vamos viendo datos, ¿verdad? Valor monetario V que tiene una máquina luego de X años. Ya nos están diciendo lo que significa cada una de las variables. Está dado por V de X es igual 10.000 menos 400X, donde X corresponde a la cantidad de años. Bueno, ya nos lo habían dicho. Pero para valores entre 0 y 10. Aquí dice que los valores que se pueden utilizar son valores mayores que el 0, pero menores o iguales que 10. ¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde al valor monetario en dólares de esa máquina en función de la cantidad de años desde que se compró? O sea, que nosotros tenemos que tratar de ver cuál de las tres gráficas que están aquí cumple con esta información. Bueno, respecto al dominio, que los valores de X son entre 0 y 10, todas las gráficas están comprendidas entre el 0 y el 10, como ustedes pueden ver por acá. En ocasiones se puede descartar alguna opción, ¿verdad? Pero en este no fue el caso. Ahora, si nosotros conocemos un poquitito de la función lineal, que es de la forma mx más b, podemos recordar que el valor de m, o sea, el que está con la variable, corresponde a la pendiente. Si el valor de m o el valor de la pendiente era positivo, entonces la función es creciente. Y si el valor de m, el que está con la x, es negativo, la función es decreciente. Y aquí podemos ver que las tres gráficas son decrecientes. Y bueno, efectivamente, porque vean aquí donde está el valor de m. Es este menos 400 porque está con la x. Entonces, nuevamente, no nos sirvió de mucho para descartar. El que sí ya nos va a servir un poquitito más es este 10.000. Este 10.000 es el valor de b. Y el valor de b es la intersección con el eje y. Por lo tanto, quiere decir que esa función lineal pasa por y en el 10.000, cosa que no sucede aquí. Bueno, aquí tenemos el puntito abierto porque el valor de 0, recuerden, ¿verdad? Que es el primer valor, no está incluido. Pero aquí ya podemos descartar la opción C. Mientras que en la B y en la A, aquí tenemos a este 10.000 de aquí. Recuerden que ese numerito en solitario va a representar donde la función puede pasar por el eje Y. Entonces ya descartamos cosas muy visuales. Ahora, ¿qué nos está quedando? Bueno, de esta parte sí estamos seguros, que es decreciente porque el valor de 400 es negativo. Solamente nos falta confirmar con quién se relaciona el 10 realmente. Si se va a relacionar con el 4000 o con el 6000. Entonces terminó siendo nuevamente por cálculo de imagen. Vamos a tomar este valor de 10 y vamos a calcular su imagen, a sustituirlo. V de 10 es igual a 10.000 menos 400 por lo que vale la X, que aquí la estamos probando con el 10. Entonces solamente hay que digitar aquí esto para ver con quién se relaciona el 10 realmente. Entonces sería 10.000 menos 400 por 10. Y eso da un resultado de 6.000. Y ya ahora sí, ya desempatamos.
el valor de 10 se relaciona con 6000, lo que significa que este 10 hace punto con el 6000. Opción correcta, la opción A. Pero vean desde dónde nosotros podemos empezar a descartar cosas, ¿verdad? Claro, solamente a final de cuentas hubo una opción, que es esta, que el 10 se relaciona con el 6000, porque aquí el 10 se relacionó con un 4000, cosa que es incorrecta, y también sucedió acá. Así que al final de cuentas, con solamente esta sustitución, yo hubiera sabido que la respuesta correcta era esta. Entonces, no está de más repasar características, pero bueno, hubiera sido suficiente con esto. La altura h en centímetros que tuvo una planta en función del tiempo x en días luego de haber iniciado su observación está dada por h de x es igual 2x más 10 para valores de x entre 0 y 20, no incluyendo el 0, pero sí llegando hasta el 20. ¿Cuál es la representación gráfica de la altura en centímetros que tuvo esa planta en función de ese tiempo? Nuevamente, un ejercicio donde nos dan la información, bueno, que h es altura en centímetros, que x es la cantidad de días, aquí lo podemos ver, la x y la y. Nos dan un criterio, nos dan un dominio, y ustedes tienen que ver cuál de los tres corresponde a esta información. Bueno, empecemos por el dominio. La gráfica que tenemos que buscar tiene que funcionar o tiene que estar ubicada en valores de x del 0 al 20. Veamos la primera. Esta gráfica sí va desde el 0 hasta el 20. Esta es candidata. La B va del 10 a un 50. Ya podemos descartar la opción B automáticamente. Y la C, que esta la gráfica, va también de 0 a 20. Entonces vean que tanto la A como la C están respetando el dominio de 0 hasta el 20. 0 abierto, 20 cerrado. Ok. ¿Con qué más podemos descartar? Recordemos características y aprovechémoslo para eso. h de x es igual 2x más 10. Y recordemos la forma general. La forma general, mx más b. Si este valor de 2 es un valor positivo que corresponde a la pendiente, quiere decir que la función es creciente. Y sí, ambas son crecientes. Que el 2 haya sido positivo, bueno, ahorita no me ayudó gran cosa. El valor de b, ¿por dónde va a tocar a y? Por el 10, véanlo acá. Entonces, aquí está el 10 en y aquí también. Entonces, tampoco me ayudó mucho esa característica. ¿Pero qué tenemos? Dos opciones con cosas muy comunes. El dominio de 0 a 20, creciente, pasa por y en el 10. Pero me queda desempatar con algo. El 20 de x se relacionará con el 50 o se relacionará con el 60. ¿Y cómo sabemos eso? Okay, tomemos el valor de 20, que es x, y hagamos nuevamente un cálculo de imagen. La altura, cuando x vale 20, será 2 por 20, ¿verdad? Cambiamos la x por el 20 en multiplicación en este caso, más 10. Entonces, hay que resolver eso, que de hecho está muy sencillo, no hay ni que sacar la calculadora para eso. 2 por 20, 40, y 40 más 10 nos dio 50. Con calculadora, sin calculadora, como ustedes quieran. El 20 se relaciona con el 50. Ya tenemos opción. El 20 se relacionó realmente con el 50. Opción correcta, la opción A. Considere la siguiente información.
Una compañía brinda un servicio de telefonía residencial. El monto mensual que se debe pagar por usar ese servicio consiste en una tarifa fija plana mensual de 4,000. Ojo con esta palabrita de fija, la cual incluye una cierta cantidad de minutos para hablar por teléfono. Asimismo, se debe pagar 25 colones por cada minuto adicional a los incluidos en la tarifa fija mensual. De acuerdo con la información anterior, si en un mes una persona que adquirió ese servicio no habló minutos adicionales, ojo, no habló minutos adicionales, lo que significa que esto no se va a cobrar. Por lo tanto, ¿cuál es el monto que tiene que pagar? Vean, este ejercicio se puede hacer casi que ya a simple vista. ¿Por qué? Porque el planteamiento es muy sencillo. Esto es lo que se paga al mes de fijo, pero solamente se va a pagar 25 por cada minuto adicional. Pero no habló minutos adicionales. Significa que nada de esto. ¿Cuánto pagó por mes entonces? 4,000. Y eso era todo. Ahora, si uno lo quiere ver con detalle, la tarifa se da con una función lineal que sería 25 por cada minuto que habla, poniendo que X son los minutos, ¿verdad? Por cada minuto adicional más 4,000 fijos. Si no se habló minutos adicionales, quiere decir que X vale 0. Entonces, 25 por 0 es 0. Y 0 más 4,000, pues la tarifa va a ser de 4,000. Esto posiblemente ustedes ya lo vean como, ¿para qué esto? Bueno, si entendieron el ejercicio con solo la lectura, se marca directamente el 4,000. Si querían saber cuál era el fundamento, cuál era el tema, bueno, función lineal, la típica fórmula o criterio con un costo fijo y un costo variable. Y en este caso, el valor de X pues valía 0 porque no tenía minutos adicionales. Considere la siguiente representación gráfica que corresponde a la altura h de X en metros sobre el nivel del mar que alcanzó un delfín al saltar sobre el agua en función del tiempo X. Bueno, ya tenemos que X es el tiempo y h es la altura. El tiempo es en segundos. Entonces, quiere decir que entre 0 y 6 segundos, esto fue lo que saltó el delfín. Por lo tanto, de acuerdo con la información anterior, luego de haber iniciado el salto, ¿a los cuántos segundos, o sea, entre 0 y 6, el delfín alcanzó la mayor altura sobre el nivel del mar? ¿A los cuántos segundos alcanzó la mayor altura? En este caso, altura de 9. ¿Y en cuántos segundos o a los cuántos segundos sucedió eso? Pues a los 3 segundos. Nos dieron una imagen y nos preguntaron por su preimagen. Y a pesar de no mencionar en ningún momento esos conceptos, ese era el tema y es algo que creo yo que se podía deducir muy sencillo. Respuesta a los 3 segundos. Dos empresas de telecomunicaciones R&T cobran mensualmente a los usuarios de telefonía residencial un monto total Y. Por acá tenemos al eje Y y tenemos estos montos totales, que se compone de un monto fijo en colones correspondiente al tiempo X, de la duración de todas las llamadas realizadas en ese mes, con valores de X entre 0 y 175, que es este dominio que tenemos por acá. A continuación se muestra la representación gráfica del monto por pagar en un mes por los usuarios de cada una de las empresas. Tenemos la empresa R y tenemos la empresa T, ¿verdad? Cada uno con su respectiva gráfica. Entonces,
ya claramente vemos que es una pregunta, del tema de función lineal. Tenemos dos rectas. Una de ellas, por ejemplo, la empresa T, que es esta gráfica de acá. ¿Qué información me está dando? Bueno, que por 0 minutos cobra 4,000. Que por 75 minutos cobra, ve aquí el puntito de T, 5,500. Que por 125 minutos cobra 6,500. Y por 175 minutos, aquí está el punto, cobraría 7,500. Como pueden ver, cada recta trae algunos puntos específicamente, y lo mismo podríamos analizar de la otra empresa. Bueno, la información la tenemos ahí. Ahora, de acuerdo con la información anterior, si en un mes dado un usuario de la empresa R paga lo mismo que uno de la empresa T, entonces, ¿cuál fue el tiempo en minutos de la duración de todas las llamadas realizadas por cada uno de esos usuarios? Entonces, lo que tenemos que buscar es la coincidencia que se está dando entre usuarios de la empresa R, porque dice que pagó lo mismo que uno de la empresa T. Entonces, ¿en cuál de todos los puntos que está ahí coincide un mismo monto a pagar? Y eso lo vemos en este punto común. ¿Cuánto pagan? 6,500. ¿Cuánto consumieron? 125 minutos. Entonces llegó un punto común, donde tanto R y T llegaron a pagar exactamente lo mismo. ¿Cuál tema es este? Sistema de ecuaciones lineales, donde la solución del sistema es el punto de intersección de ambos. No tenemos que hacer ninguna operación, únicamente haber captado ese detalle, que cuál fue el tiempo en minutos, o sea, 125 en la respuesta. ¿Cuál fue el tiempo en minutos de la duración de todas las llamadas realizadas por cada uno? ¿Para qué? Para que paguen lo mismo. Y eso era lo que nos estaban preguntando. Considere la siguiente información. José compró en la feria del agricultor 3 kilogramos de tomates, 2 de zanahoria y pagó 2,400. Mientras que Ariana compró 4 kilogramos de tomates y 3 de zanahorias a los mismos precios y pagó 3,300. ¿Cuál fue el precio que pagaron por cada kilogramo de tomate en esa feria? Y ojo, que a pesar de que nos hacen esta pregunta, eso no es lo que tenemos que hacer, porque luego ya viene el final. De acuerdo con la información, si X representa el precio en colones de cada kilogramo de tomate y Y cada kilogramo de zanahoria, entonces ¿cuál es el sistema de ecuaciones lineales que permite resolver el problema? Bueno, aquí nos están diciendo el tema, sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ya teniendo claro que X representa kilogramos de tomate, que de hecho es en el orden en que nos lo están dando, entonces ya podemos plantear. Lo voy a hacer por aquí arriba. Sistema de ecuaciones. Primera ecuación sería 3 kilogramos de tomate, que es X, o sea, 3 por X, más 2 kilogramos de zanahoria, que es Y. Se paga 2,400. ¿Y por qué estamos haciendo un sistema de ecuaciones? Porque son los mismos precios, tenemos esa garantía. ¿Qué pasó con Ariana? 4 kilogramos de tomate, o sea, 4 por X, más 3 kilogramos de zanahoria, que sería Y, me dio un total de 3,300. Y listo. Ya podemos ir a marcar
La opción correcta, que como pueden ver ustedes, es la B. Por supuesto, practiquen cómo resolver los sistemas de ecuaciones, porque puede ser que la pregunta no solamente sea plantearlo, sino responder a algo como esto. Y por ahí ustedes tienen más prácticas del tema donde sí se resuelve, se da una respuesta concreta de alguno de los valores de X o Y. Entonces, para que no descuiden esa parte. Pero en este caso únicamente era detectar cuál es la ecuación, el sistema de ecuaciones que resuelve este ejercicio. En un experimento científico y bajo ciertas condiciones, con ayuda de una grúa, se eleva del suelo un vehículo durante cierta cantidad de minutos. La siguiente representación gráfica muestra la altura h de x que tenemos por acá, a la que se elevó el vehículo del suelo en función del tiempo x a partir del inicio de ese experimento. Okay, tenemos una gráfica con esa situación y de acuerdo con la información anterior, el modelo matemático que mejor se adapta para describir la altura en metros a la que se elevó ese vehículo del suelo corresponde a lineal, logarítmica o exponencial. Aquí nosotros debemos de saber identificar un tipo de gráfica, o no solamente con ver la forma, sino la información que tenemos. Lineal, pues claramente y visualmente creo que ya sabemos que esa no es, ¿verdad? Ahora, podemos detectar esto de varias maneras. De memoria, ustedes posiblemente recuerden que si aquí tenemos el plano, las funciones como esta coincide con una función logarítmica que lleva esta forma particular que estoy aquí haciendo rápidamente. La creciente o la decreciente. Y el caso que tenemos ahí es la creciente, la que interseca a x en el 1,0. Si yo hiciera aquí como una extensión, sería algo así, que nunca llega a tocar al eje Y. Entonces, visualmente, yo pude haberme acordado de eso. Ahora, ¿qué datos me confirman? Y ya podemos marcar aquí que esto es una función logarítmica. Pero ¿qué otros datos me ayudaban con eso? Bueno, la tablita de valores que indirectamente nos están dando acá. Tenemos a x y tenemos a y o h de x, donde, vean los pares ordenados. El 3 de x se relaciona con el 1. El 9 de x se relaciona con el 2. Y el 27 de x se relaciona con el 3. Y al ver este comportamiento, donde los valores de x, vea que se va la distancia entre un valor y otro, cada vez es más amplia. Del 3 pasó al 9, que hay 6 de diferencia. Del 9 pasa al 27. ¿Ve? Se va ampliando. Si hubiéramos tenido uno más, la distancia del 27 a este valor iba a ser más amplia que esta. Entonces, ustedes posiblemente estudiaron con algunas tablitas de ejemplo y tienen que recordar esta forma. Para que haya sido exponencial, esto tuvo que haber estado al revés. Que la parte de los x sean valores posiblemente algo así, 1, 2, 3, 4, y los valores de y ya con más distancia entre sí. Esto que estoy haciendo ahorita hubiera sido un ejemplo de función exponencial. Entonces como que tienen que aprenderse esos ejemplos de tablitas de valores para ver cuál es como el patrón con el que coincidimos. O como les decía, también saberse las gráficas generales pues ayuda un montón. Ahora tenemos una situación que cuando se colocan rieles para construir las vías del tren, se deja un pequeño espacio entre la unión de dos rieles. Esto se debe a que el metal se expande o se agranda con el calor, por lo que si no se deja este espacio entre ellos, las vías se pueden doblar. Luego,
pues viene una tabla donde me demuestran eso, pero ya numéricamente. La temperatura y la expansión que se da en milímetros. Ok. Tenemos que analizar de qué tipo de función corresponde esta gráfica. Porque, vean la pregunta, de acuerdo con la información, el modelo matemático que mejor se adapta para describir esa expansión en milímetros que tuvo el riel, y tenemos la opción lineal, cuadrática y exponencial. Cuando viene lineal, yo tengo que ir a verificar algo muy concreto. ¿Qué tanto? Y recuerden que esto es X y Y. ¿Qué tanto todos los valores de X entre sí tengan la misma diferencia o distancia entre valor y valor? Por ejemplo, entre 0 y el 8 tengo 8 de diferencia. Entre 8 y 16 van 8. Entre 16 y 24 hay 8. Y lo mismo entre 24 y 32. Y abajo, entre 0 y 1, 1. Entre 1 y 2, 1. Entre 2 y 3, ven. Cuando eso sucede, que los valores de X entre sí tienen un valor común, ¿verdad? Como distancia entre valor y valor. Y el Y, lo mismo. No quiere decir que si arriba es de 8 en 8, abajo tiene que ser de 8 en 8. Sino, que todos los de arriba sean constantes en la distancia entre valor y valor y que abajo también, aunque la distancia sea diferente. Entonces quiere decir que estamos ante una función lineal. Otro ejemplo de función lineal. Por decir algo, que los X, ¿cuál es la diferencia entre valor y valor? Es de 3 cada uno. Y abajo, ¿cuál es la diferencia entre valor y valor? 5 entre cada uno. ¿Ok? Eso es una función lineal. ¿Ve? Entonces, así como el ejercicio, arriba hay una distancia de 8 y abajo hay una distancia de 1 entre cada valor, y en este otro inventado, arriba hay una distancia de 3 en 3 y abajo una distancia de 5 en 5, estamos ante funciones lineales. Si las diferencias ya varían más, entonces ya hay que analizar si era cuadrática, exponencial, logarítmica o raíz cuadrada. La jefa de recursos de una empresa analiza los datos referentes a los salarios mensuales de los trabajadores y afirma que la distribución de dichos datos presenta una asimetría positiva. Además que el salario mensual promedio de los trabajadores es de 850,000. De acuerdo con la información anterior, al menos la mitad de los trabajadores de esa empresa tiene un salario mensual igual que 850,000, mayor o menor que 850,000. Ok, estamos en estadística, estamos en medidas de posición, donde uno de los temas a tratar era la asimetría de la distribución de los datos. Aquí la información que había que detectar primero es cuando nos hablan de la simetría positiva, hay un promedio de 850,000 y nosotros debemos de recordar, ok, ¿cómo era eso de las asimetrías? ¿Cómo yo la detectaba? Y la teoría que ustedes deben de manejar para esto es muy sencilla. Una distribución se considera simétrica cuando el promedio es igual que la mediana. La distribución posee asimetría positiva cuando el promedio es un valor mayor que la mediana. Y se considera que la distribución tiene una asimetría negativa cuando el promedio es menor que la mediana. Esa es la teoría que tienen que manejar para poder resolver esto. Por lo tanto, si a mí me están diciendo aquí entre los datos que esto presenta una asimetría positiva, entonces yo tengo que ubicarme en este conocimiento, que el promedio tiene que ser un valor mayor que la mediana.
el promedio me lo mencionaron aquí. Yo tengo un promedio de 850,000. Entonces, ¿cómo tiene que ser la mediana para que esto tenga asimetría positiva? Repito, tienen que manejar que estamos ubicados en este conocimiento teórico. Y aquí donde dice, de acuerdo con la información anterior, al menos la mitad, y ahí es donde nosotros tenemos que captar de que, mira, me están hablando de la mediana. Al menos la mitad de los trabajadores, o sea, esa mediana, ¿cómo debería de ser? Si estamos en asimetría positiva, la mediana tiene que ser, ¿cómo? Tiene que ser más pequeña que el promedio. Porque en asimetría positiva, el promedio, este que tengo por acá, tiene que ser más grande que la mediana. Entonces, la mediana tiene que ser un valor menor que el promedio. Uno se aprende la teoría casi siempre en este orden. La simetría positiva, el promedio es mayor que la mediana, lo que es lo mismo decir que la mediana es menor que el promedio. Entonces, ¿qué tenemos que ir a marcar? Al menos la mitad de los trabajadores tienen un salario mensual menor que 850,000, menor que el promedio. Opción correcta, la C. Considere la siguiente información. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referidas a los tiempos en minutos que tardaron 16 partidos de voleibol en un torneo regional. Bueno, aquí tenemos un resumen con datos mínimo, máximo, moda, mediana, promedio, primer cuartil, tercer cuartil. Recuerden que el segundo cuartil es la mediana. Y la pregunta es, ¿cuál fue la mayor duración en minutos que tuvo un partido de voleibol en ese torneo? Más fácil no lo pudieron poner. La mayor duración en minutos corresponde al valor máximo. ¿Qué significa? Que el partido que duró menos duró 27 minutos. El que duró más, 57 minutos. El tiempo que más se repitió en la moda, 45. El valor central, 40 minutos. El promedio en minutos, 43. Ven, nos están dando la información para que nosotros hagamos pues un análisis sencillito. Y en este caso, mayor duración, 57. Considere la siguiente información. Bueno, estamos nuevamente con la situación de los 16 partidos de voleibol y su duración. Con el valor, ¿verdad? El resumen estadístico de todas las medidas de posición estudiadas. La pregunta es, ¿el tiempo en minutos que tardó al menos la mitad de los partidos del torneo fue menor o igual que? ¿Cuál es la palabra clave? La mitad de los partidos. Cuando me hablan de la mitad, pues no hay otra que la mediana. Y así de sencillo. Opción a marcar, opción B. Recuerden que una de las maneras de representar esto, sin ir muy a fondo, aquí tenemos los 16 partidos ordenados, de menor a mayor. El que duró menos, 27. El que duró más, 57. Y como valor central tenemos a la mediana, que es 40. Entonces, veamos otra vez. El tiempo en minutos que tardó al menos la mitad de los partidos fue menor o igual que la mitad de los partidos. Aquí hay una mitad y aquí hay otra mitad. ¿Qué sucede con esta mitad? Son partidos que duraron
40 minutos o menos. Bueno, entre 27 y 40 minutos. Y la otra mitad, entre 40 y 57 minutos. No era necesario hacer esto, con solamente haber captado el asunto aquí de la mitad de los partidos. Ya sabemos que nos hablan de la mediana o el cuartil 2. Recuerden que este dato se lo pudieron haber escrito ahí como cuartil 2. Y a pesar de que en esta práctica, en este ejercicio, viene todo calculado, practiquen un poquito cómo sacar una moda, que es el valor más común, cómo sacar una mediana, que es ordenar los valores de menor a mayor e identificar el valor central, cómo sacar un promedio, que es sumar todos los datos del conjunto que tengan y dividirlos entre el total, y también cómo identificar el primer y el tercer cuartil. Entonces, no se confíen, hay que practicar un poquitito cómo calcular las cosas en caso de que sea necesario hacerlo. Pero también, obviamente, y den más énfasis en el análisis de este tipo de resúmenes. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a los tiempos en minutos de un grupo de atletas tardaron en completar una carrera. Entonces tenemos un mínimo de 35, una moda de 48 y un máximo de 80 minutos en cada caso. Y de acuerdo con la información anterior, el tiempo que tardó el atleta ganador de la carrera, el ganador fue, y aquí mucho ojo, porque uno puede cometer el grave error, y ojalá que usted no lo haya cometido, de, como decía el ganador, pensar en que es el valor mayor y haber marcado que 80, porque hay que ver el contexto. Estamos en una carrera de atletismo. Entonces, estamos en que el que gana es el que dura menos. En este caso, el ganador corresponde al valor mínimo, que sería 35. Entonces, mucho ojo con el contexto del que les estén hablando. Si nos ponen un resumen estadístico de unos exámenes, de notas de exámenes, y el ganador de unas olimpiadas, por decir algo, va a ser la nota mayor. Si estos fueran los resultados, el ganador hubiera sido el 80, si hubiera sido, por ejemplo, notas de un examen, de una competencia. Pero, repito, estamos en atletismo, en una carrera donde la persona que gana es la que dura menos. Así que, mucho cuidado con esos detallitos.